לאמור גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. Y en ese día engrandeció Hashem a Yehoshua en los ojos de todo Israel y le temieron a Yehoshua de la misma manera que le temieron a Moshe Kol Yemei Hayav todos los días de su vida. Y aquí se puede aprender de dos maneras, toda la vida de Yehoshua o toda la vida de Moshe, pero la cabana es la misma. Mientras Yehoshua estaba liderando a Israel, quiere decir toda su vida de aquí en adelante, Israel le temió igual que le temió a Moshe. Vimos Hashem el Yehoshua leimor. Hashem le dijo a Yehoshua lo siguiente: Tzave et ha-kohanim nosei Aron ha'idut, ordena a los kohanim, los que cargan el Aron ha'idut, el Aron del testimonio, ve'yalu min ha-Yarden, y que salgan del Yarden. Veitzavi Yehoshua et ha-kohanim leimor alu min ha-Yarden, y Yehoshua cumple y le dice a los kohanim que salgan del Yarden. Vayehi ka'alot ha-kohanim nosei Aron berit Hashem mitoch ha-Yarden. Ocurrió que cuando salían los kohanim que cargan el Aarón de dentro del Yarden, niteku kapot raglei ha-kohanim el ha-Jaraba. Ocurrió que se arrancaron las plantas de los pies de los kohanim hacia la parte seca, que sobre este pasuk, como hablamos ayer, de Hazal hacen la drasha, ahorita vemos, vayashuvu mei ha-Yarden limkomam vayelechu ketmol shilshom al kol gedotav. Y volvieron entonces las aguas del Yarden, volvieron a su lugar y corrieron, andaron como antes, al kol gedotav, en todos sus bordes. Que aquí anotan los mefarshim que la cabana es que incluso que hubiéramos podido pensar que después de que estuvieran detenidas por un buen tiempo, se acumulan muchas aguas. Cuando las dejas andar, entonces hay una buena inundación después de eso. Pero sabemos que no, que hay un milagro aquí. Que las aguas no es que hubo algo que no les deja seguir corriendo, sino que se detuvo todo ese sistema. Todo el sistema tuvo pausa y por lo tanto no se acumuló más agua. Y las aguas, que pasó con ellas, andaron nuevamente al Kol Gedotav, que se podría imaginar uno un tipo de milagro más. Y es que en vez de, como siempre que tú dejas que el agua empiece a correr, tendría que ser un chorro muy muy fuerte para que el chorro se mantenga en el mismo nivel de altura. Si no, ¿qué pasa? Las aguas bajan hasta que el río vuelve a su fuerza normal. Pero aquí, ¿qué pasó? Que las aguas andan como si le quitaste la pausa al aparato, al sistema este, y las aguas andan igual que estaban andando inicialmente. Es como si el río, ahora le quitaste la pausa y ahora está el río otra vez andando en ese mismo nivel. Que sobre el principio del pasuk dijimos que Hazal aquí dicen algo interesante, y es que no es que ahora, una vez que salen los kohanim, salen al lado occidente del río, sino que no, salieron al lado oriente del río. O sea, ellos no pueden, para cruzar de vuelta, tienen que, otras veces se tienen que parar. Tiene que haber un milagro, claro. ¿Cómo ven Hazal esto en el pasuk? Rashi dice que, porque en el pasuk dice, Nitku kapot raglei ha-kohanim el ha-Jaraba, fueron como arrancadas las plantas de los pies de los kohanim hacia la parte seca, y no dice el lashon avru. Sobre todo Israel dice que cruzaron. Aquí no dice que los kohanim cruzaron, no dice que cruzaron, sino que ocurrió que ellos, explica Rashi, ellos desde el principio no habían entrado sino nada más un poquitito adentro del río. Como dice el pasuk al principio, una vez que sumergieron un poco sus pies, ahí se detuvo el río. Quiere decir que ellos, ¿dónde están? Ellos están más cerca del oriente que del occidente. Ellos todavía no han empezado a cruzar el río. ¿Por qué no narra aquí? ¿Por qué no relata que cruzaron el río? Porque eso no fue lo que ocurrió. Ellos tenían esa intención, pero ocurrió un milagro que Akadosh Baruj Hu los devolvió
al lugar de donde ellos habían salido, que es que el lado oriente. No cruzaron. También podemos agregar que aquí está diciendo algo, está insinuando algo. Vayehi, kalot hakohanim nosearon brit Hashem mitoch hayarden nitku kapot raglei hakohanim el haraba. Quiere decir, es cierto que al final del pasuk explica un poco más, pero por lo pronto ya está diciendo, y ocurrió una vez que ellos estaban en su plan de salir del cauce del río, entonces nitku kapot raglei hakohanim. Sus pies fueron como arrancados. Como quien dice que tomaron un tipo de vuelo. Todo esto insinuado, no dice explícitamente. Dice Rashi, Hazal ven que no dice que cruzaron el río, sino dice que llegaron a la parte seca. ¿Cuál parte seca? La parte seca donde ellos están más cerca. ¿Cuál es esa? La parte oriental. Porque ellos, como Rashi ya explica, que ellos no han entrado muy adentro del río, están muy cerca de la parte oriental. Entonces, la parte seca es la que está cerca de ellos. Y la pregunta es, ¿con qué fin Hashem hace este tipo de milagro? Como dicen Hazal enseguida, que queda Israel de un lado y los Kohanim del otro lado. ¿Cómo llegan los Kohanim entonces a cruzar? No es que el río otra vez se detiene, sino que ¿qué? Que Kadosh Baruj Hu hace que el Aarón tome vuelo y lleve junto consigo mismo a los Kohanim que lo llevan, los 4 Kohanim. Por encima del río, y llegan entonces al lado occidental, y no solo eso, sino que se pasan a todo Israel y están a la cabeza ahora de todo Israel. Y esto todo Israel lo ve. Pues por ejemplo, con esto quiere mostrar que el Aarón no necesita que lo carguen. No solo que no necesita que lo carguen, sino que carga a los que lo cargan. Que es un mensaje grande para los que estudian Torah. La Torah no necesita que tú la cargues. La Torah te carga a ti. Israel no necesita cargar la Torah es la que carga a Israel. Ese es el mensaje. Y de aquí, de este milagro, Hazal explican por qué de Shamayim hubo una hakpada, un tratamiento estricto, fuerte contra Uza. Como hablábamos antes, que Uza, cuando en los días de David estaban transportando el Aarón desde Kiryat Yearim, lo estaban transportando a Jerusalén, que lo habían colocado en una galá, lo habían colocado en una carroza, y este Uza, que estaba en los festejos, estaba ahí muy cerca del Aarón, porque era bailado y cantado y con música, y se da cuenta que el Aarón se está como escapando de la carroza donde va, y que hace Uza salta para tratar de sostener el Aarón, que como sabemos tiene una muerte así, pronta, y todos entienden que es por haber hecho eso. Explican Hazal que él debe haber hecho un Kal Vachomer. Quiere decir, todo Israel vio, la historia les enseñó que el Aarón no necesita que lo carguen. Si el Aarón carga a los que lo cargan, entonces como más razón que se carga a sí mismo. No tienes que preocuparte que se va a caer de la carroza. ¿Por qué es tan importante saber eso? Por lo que estamos diciendo. Israel tiene que saber que la Torah no necesita que tú la cargues. Y no creas que tú estás haciendo por la Torah. La Torah hace por ti. Estudia la Torah y cúmplela, y vas a ver que la Torah te lleva. Y no pienses al revés, que si no fuera por ti, entonces ¿qué sería de la Torah? Porque no es así. Eso en todo proyecto de Torah también. ¿De qué te preocupas? La Torah misma que se debe estudiar en este proyecto, esa misma es la que mantiene el proyecto y lo hace andar. Ese es el plan del mundo. O sea, todo es una ilusión el hecho de que la persona se afana y piensa que está levantando la Torah, que está reforzándola de alguna manera. Entonces es una ilusión a nuestros ojos, digamos. Claro. Los tomjim, por ejemplo, los que mantienen la Torah, tomjea meushar, con su dinero, la Torah de verdad no los necesita a ellos. La Torah les da plata a ellos, quiere decir, el mérito de la Torah les da plata a ellos para que ellos tengan para dar.
Y eso que tienen ellos plata de más, además de lo que regalan, es porque por el mérito de la Torah. La Torah es la que les da toda esa riqueza. Tomjea no es que tú estás tomej, no es que tú estás manteniendo, la Torah te mantiene a ti. Que si eso está claro, entonces Israel puede seguir, entre comillas, sacrificándose para que haya estudio de Torah, etc. Si no, entonces me da miedo y me voy a trabajar y me voy a buscarme la manera de subsistir. Kosh Baruj Hu te está enseñando, no es así, no te preocupes. Tú haz tu parte en el estudio de Torah y la Torah te lleva a ti. והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון ויחנו בגילגל בקצה מזרח יריחו. Y el pueblo entonces salió del Yardén, una vez que cruzó el Yardén, el día 10 del primer mes, quiere decir el 10 de Nisan, que de aquí dicen Hazal, podemos aprender cuándo murió Moshe, porque de la muerte de Moshe hubo 30 días de Hesped, y después de 3 días salieron. Entonces réstale a esto 33, te da 7. ¿7 de qué? 7 de Adar. Por eso sabemos la fecha de la tirada de Moshe. Vayajanu ba Gilgal b'ktzei mizrach Yericho, y acamparon en Gilgal, que está del lado oriente con respecto a Yericho. No sabemos, Yericho está muy cerca del Yardén y Gilgal está entre el Yardén y Yericho. Que esto está diciéndolo después de haber ido a Areibal, como hablábamos ayer, y haber hecho los korbanot allá, haber dicho las brajot, las klalot, y ahora vuelven a pasar esta noche en Gilgal. ואת שתי מסרי האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן הקים יהושע בגילגל. Esas 12 piedras que tomaron del Yardén las erigió Yehoshua en Gilgal, que explican aquí los mefarshim que lo que hizo Yehoshua fue erigirlas una encima de otra, haciendo un monumento elevado, que los 12 hombres que tomaron las piedras, uno de cada tribu, cierto que las llevaron a Areibal, después las devolvieron a Gilgal, ellos las habían colocado, y Nijuotam las dejaron colocadas, hasta que viene Yehoshua ahora en estos momentos y las coloca, Hekim Yehoshua va Gilgal, las coloca en un monumento elevado, quiere decir una encima de otra. Que ya sabemos que están pintadas de blanco y tienen escritas la Torah en 70 idiomas. Vayomer el Bene Israel Leimor, y le dijo Yehoshua, después de esto, a Israel lo siguiente: Asher yishalun beneichem machar et avotam leimor, ma havanim ha'ele. Cuando pregunten vuestros hijos a sus padres, pregunten ma havanim ha'ele, que son estas piedras. Vehodatem et beneichem leimor, vayabasha avar Israel et hayarden hazeh. Entonces ustedes le explicarán a vuestros hijos que Israel cruzó el Yardén, Vayabasha, en tierra seca. Es decir, el Yardén es un río, y ese Yardén, que es un río que corre fuertemente, Israel lo cruzó por tierra seca. Explica, Asher hovish Hashem Elokeichem et mei hayarden mipeneichem ad obrechem, porque aquí que Kosh Baruj Hu secó las aguas del río al frente de ustedes hasta que ustedes hayan pasado. Así como Hashem hizo con el Yamsuf, que Hashem lo secó hasta que nosotros hayamos pasado. Que se dan cuenta que aquí hay un cambio. Primero dice, ustedes cruzaron. Así era que le está hablando a los niños chicos que sí cruzaron el Yardén. Y está haciendo una comparación entre el Yardén que secó para ustedes y el Yamsuf que secó para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los menores de 20 que cruzamos el Yamsuf, que no tuvimos el decreto de morir en el desierto, como los de entre 20 y 60, que nosotros sí pasamos ahí. Hashem así hizo con ustedes, ahora cruzando el
el Yardén, que también se puede estar refiriendo a los mayores de 60 que tampoco tuvieron el decreto de morir en el Midbar, en el desierto. Leman da'at kol amei haaretz et yad Hashem ki chazaka hi, para que sepan todos los pueblos, todas las naciones de la tierra, de la mano de Hashem que es fuerte. Leman yeratem et Hashem Elokeichem kol hayamim, para que ustedes teman a Hashem, vuestro Dios, eternamente. Aquí explica el Kli Yakar que de manera insinuada está diciendo que en la historia va a haber Amei Haaretz, quiere decir naciones del mundo que quieren tu mal, que te quieren hacer daño. En la medida en que tú temas a Hashem, ellos no se van a meter contigo. Que se ve en el pasuk otra vez. ¿Cómo dice el pasuk? Leman da'at kol amei haaretz et yad Hashem ki chazaka hi, para que todas las naciones del mundo sepan que la mano de Hashem es fuerte. Leman yeratem et Hashem Elokeichem kol hayamim, y para que ustedes teman a Hashem todos los días. Como quien dice que está diciendo, ¿cómo va a ser eso que los pueblos del mundo sepan que la mano de Hashem es chazaka mientras tú temas a Hashem tu Dios? Mientras tú lo temes. Si tú lo temes, todo el mundo va a saber eso. Nosotros en la historia hemos visto que los pueblos no temen. Los pueblos atacan a Israel. Un galut pesado hemos tenido. ¿Qué pasa con ese temor? ¿Qué dice? Para que sepan, todas las naciones deben saber esto, porque no lo saben, porque tú no temes. A medida que tú temas a Hashem, Hashem se encarga del resto. Ellos van a temer. Y van a saber que la mano de Hashem es fuerte y no me meto con ellos. No me meto con Israel.